La educación recibe lo que la mala educación nos da. Debemos de recordar y pensar que la educación es un desarrollo de lo que significa la parte cultural, y eso es habitual y es conductual, es decir, va hacia los hábitos y la conducta. Entonces el ser humano va creando normas a través de un desarrollo cultural para formar la educación. La educación es un aprendizaje, es algo que percibimos del ambiente, percibimos del estudio, percibimos de todo lo que nos rodea. Entonces, la educación es parte integral de nuestra propia vida, porque por ella aprendemos. Todas las personas que aprendieron a leer y escribir es por una percepción directa y técnica de aprender a manejar un alfabeto. Igualmente numérico, las matemáticas, todo en la vida es un aprendizaje educativo, pero que va en desarrollo de la cultura que tenemos. Una cultura de avanzada, una cultura de deseos, una cultura de desarrollo humano personalizado, es una cultura que va a desarrollar buenos hábitos positivos de educación. Ejemplo, la buena lectura. Ejemplo, la cortesía. Es decir, los modales, el refinamiento hasta para sentarnos en una mesa a hacer nuestros alimentos, es parte de una educación. Todo eso se combina a través del tiempo que va reflejándose qué tipo de educación nos va estereotipando la vida. Estereotipando significa se nos va grabando como parte ya definitiva, y así quedamos con un tipo de educación por el estilo de cultura que tenemos nosotros. Entonces, la preocupación actual debe de ser la educación y no exactamente la cultura. Si la cultura es una gran preocupación, la educación es la parte esencial, porque con ella aprendemos, con ella desarrollamos, con ellas emprendemos el camino. Es por eso que ustedes ven y hemos estado observando en diarios, en la televisión, que grandes sociólogos, psicólogos, pedagogos están hablando que necesitamos que en Nicaragua exista una buena educación, que la educación que tenemos no está acorde al aprendizaje correcto. Y yo pienso que eso es así. Necesitamos de una razón práctica y lógica para que podamos nosotros comprender este tipo de educación. Necesitamos primero sumergirnos en la subcultura, que es la que más abunda en nuestro país y en Centroamérica. La subcultura es el deterioro total de la cultura que hemos traído debido a las tendencias que tenemos actualmente. Es decir, es la combinación de tantas culturas donde de medio para abajo vamos viendo la subcultura. Esta subcultura está navegando con muchísima gente que está completamente influenciada por otros tipos de cultura, y entonces se baja a una subcultura donde ya no es cultura, sino que es una actitud totalmente distinta a la cultura que queremos desarrollar. Entonces vemos claramente que necesitamos quitarnos la subcultura para desarrollar una cultura, porque la subcultura está en nivel 0 y a veces -0. Necesitamos una cultura que llegue a 5, por lo menos 5 grados, 5 puntos, para luego buscar la calidad en base a 10. Cuando tenemos calidad base a 10 y la sociedad la sostiene, tenemos una sociedad de emprendedores, una sociedad de desarrollo personal, de desarrollo humano, de desarrollo industrial, de desarrollo empresarial, de desarrollo totalmente de conciencia humana, de desarrollo de emprendimiento. Pero cuando nosotros no tenemos ese estilo y ese tipo de situaciones y actitudes, entonces vemos simplemente que la sociedad se decae. Tenemos el empobrecimiento, la pobreza.
No la extrema pobreza, la pobreza sostenida, que es peor, porque la extrema pobreza podría ser un lapso de tiempo que podríamos nivelar, pero la pobreza sostenida es terrible porque no existe la capacidad de sacarla del atolladero. Si nuestra educación está al nivel de nuestra pobre cultura, entonces la pobreza es total. Entonces vemos gente que no está dispuesta a salir del atolladero ni haga lo que haga porque ya no quiere emprender. Esta persona ya se dio por vencida. Está metida navegando en un mar realmente de una subcultura hacia una cultura que no le haya fin. Y entonces él se vuelve indiferente, yoquipierdista, no le interesa nada, se burla de todo y le vale cualquier situación. De ahí surgen los grandes problemas sociales en los jóvenes que andan en grupos casi de vandalismo. De ahí surge el vocabulario soez y vulgar. De ahí surge la indiferencia al estudio. De ahí surge solamente estudiar para pasar y no porque tenga la significación el estudio. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Eso es lo que están diciendo los grandes editoriales de los diarios aquí. Necesitamos mejorar nuestra educación, pero mejoremos nuestra cultura también. La base está en la subcultura. Tenemos un país navegando en subcultura. Ni siquiera en la cultura, está en la subcultura. Necesitamos proyectar este mar de gente a la cultura para buscar cómo sacarlos al desarrollo de encontrar un mejoramiento continuo para buscar la calidad. Y esa sería la mejor educación que tendríamos en el país. Eso se hace con los niños. Tendría que comenzar con los subsistemas de niños, para luego entrar a los sistemas, porque incluso los subsistemas en Nicaragua educativos, los sistemas educativos, están contaminados de la subcultura. Y por eso vemos incluso gente que no le interesa, ya han perdido hasta el hábito de escribir, han perdido la ortografía, han perdido la dicción, han perdido la redacción. Es decir, es un desastre. Y eso incide. ¿En qué incide eso? No solamente en la cultura, en la educación. Porque la educación es la que reflejamos nosotros. Donde quiera que vayamos, la educación es lo primero. Buenas tardes, buenas noches, con permiso. Todititas las cosas que hacemos y decimos exteriormente es educación, que está reflejado por una cultura. Y si la cultura mía no está reflejada por algo que me dice que debemos de avanzar, entonces yo me quedo con una educación estancada. Y así paso, envejezco, y yo soy solamente un peón más de todo aquel mar de gente que se está lamentando sin hacer nada. Yo quisiera que le pongamos cuidado a nuestros hijos, a los niños. Miremosle, animémosle. Miremos también el caso de educación con los maestros. El maestro no solamente tiene que ser educador técnico, tiene que ser un formador de carácter, un formador de conducta humana, que haga sentir la técnica entre lo humano, para que podamos encontrar una respuesta positiva de lo que significa la buena educación. No refinada, no queremos modales refinados en este país, queremos una educación moderada, una educación que encuentre asideros positivos. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado en este país? Bueno, aquí el gobierno nunca ha pedido ayuda interior, digamos, hacia lo interno de Nicaragua. Hay muchísimos valores internos, pedagogos, hay sociólogos, psicólogos especializados que podrían perfectamente dar al trasto con todo lo que nos está pasando. Pero el gobierno no mira hacia adentro, ve hacia afuera, trae solamente situaciones de afuera. Y la gente que viene de afuera, con la buena voluntad de ayudarnos, no trae realmente la consistencia sustancial de poder hacer cambiar notoriamente lo que necesitamos en este país. Una cultura en busca de desarrollo para encontrar una educación estable y que sea de éxito para cada persona que la obtenga. En los estudiantes de primaria, de secundaria, vaya, desde el preescolar.
primaria, secundaria y en la universidad primordialmente, que se están perdiendo semejantes valores. Yo creo pues que estamos comprometidos todos, ustedes allí en su casa, yo de aquí también estoy comprometido, porque cada nicaragüense debe estar comprometido con la educación.